Y vamos a poner a grabar este programa que lo estamos haciendo en vivo. Hoy es 29 de diciembre del 2022. Quienes nos siguen en este programa generado en el espacio de Pueblos en Red, que transmitimos en Radio Victoria, Racinaco Internacional del Ecuador, Red Minca de Comunicación, Minca Comunicaciones de Argentina, Alcarajo.org de Colombia, Codeca Guatemala, CPO, La Mirada de los Pueblos, etcétera. Quienes nos miran en esta pantalla hoy no imaginan, en su gran mayoría, tal vez el 50-40% de la población, en el caso de Guatemala y obviamente mucha más cantidad en el exterior, qué es lo que estaba ocurriendo hace 26 años atrás, un diciembre 29 en 1996. Ocurre que, como en muchos países del continente, las poblaciones populares, los sectores populares, ante tanto hastío, digamos, de abusos, ¿no? Institucionalizados y legalizados, se levantan en armas y se vivió desde 1960 hasta 1996 lo que se llama el conflicto armado interno, que por cierto para nosotros es una guerra interna, guerra desigual, pero al fin y al cabo interna y guerra al final. Y en 1996, un 29 de diciembre, no sé, que Tania nos puede narrar, y también Pablo Monsanto está ingresando en este momento, nos van a narrar, me imagino que era una fiesta, una algarabía, un jolgorio en las diferentes ciudades del país, porque se estaba firmando, o no sé si a esta hora ya se había firmado los acuerdos de paz. Es decir, los grupos alzados en armas con el Estado Ejército firmando acuerdos de paz. Y la gente, como mediáticamente estaba, digamos, también entusiasmado con esta actividad, me decían esta mañana cuando conversaba con un colega, defensor de derechos ya mayor de Guatemala Ciudad, que se abocaron hacia la Plaza Constitución, al Parque Central, o en otras partes se llama Plaza de Armas, con pantalla gigante para ver lo que estaba ocurriendo, ¿sí? Y las campanas estaban, digamos, sonando por todas partes en las ciudades principales. Eso es lo que estaba ocurriendo hoy. Y hablaremos hoy, amigas y amigos, en este su programa, sobre cuál es el legado político de los acuerdos de paz 26 años después. Ojo, sería injusto, eso lo digo de entrada, sería injusto juzgar esa acción histórica 26 años después, ¿sí? Eso es una ventaja, digamos, que no debemos utilizarlo como para juzgar. No vamos a juzgar la historia. Lo único que vamos a hacer, analizar es qué legado nos dejó aquellos acuerdos de paz, por qué estamos como estamos, y de repente nos animamos a entrar también, ya que los que nos han estado siguiendo en este canal y en otros canales, sobre lo que ocurría ayer en Costa Sur, Suchitepeque, Santo Domingo, esa, digamos, ese derroche de democracia comunal, ¿no? Bajo los árboles del MLP, Movimiento para la Liberación de los Pueblos, proclamando su candidatura, etcétera, ¿no? Leer todo eso, retomando este proceso de los acuerdos de paz. Ya hablé más de la cuenta, yo voy a presentar entonces a nuestros invitados, que han sido pensados justamente para ustedes, amigas y amigos, que nos están siguiendo en el otro lado de la pantalla a través del dispositivo móvil, hoy sobre cuál es el legado político de los acuerdos de paz. Está con nosotros el compañero, lo voy a presentar así, compañero de lucha, Pablo Monsanto, y también nuestra compañera de lucha, Tania Palencia. Con Pablo Monsanto no nos hemos encontrado en esta pantalla, es la primera vez, tenemos el privilegio de tenerlo en nuestra pantalla. Con Tania, pues ya nos ha acompañado en algunas oportunidades, y en ese sentido voy a dar la palabra al compañero Pablo para que se presente en cuestión de unos minutos, y luego Tania, y comenzamos con las preguntas. Adelante, por favor, Pablo Monsanto. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Pues yo acepté gustoso participar en esto, aunque yo quiero decir que es primera vez que yo estoy participando en un programa de esta naturaleza, porque el tema es un tema muy complejo, muy difícil de abordar en sus diferentes aristas, principalmente porque hemos sido incluso acusados y señalados de muchas cosas, de las cuales hemos sido víctimas durante varios años. Y yo creo que esta es una oportunidad que se pudiera
precisamente utilizar para aclarar algunas cosas, porque obviamente no se puede aclarar todo en tan poco tiempo. Pero bueno, me da mucho gusto compartir incluso con Tania en este momento, de poder participar en un programa de esta naturaleza, para el cual estoy a la disposición completa de todos ustedes. Muchas gracias, estimado Pablo Monsanto. Él es uno de los firmantes de los acuerdos de paz. Para los que no lo conocen, es un referente de las luchas, digamos, guerrilleras, pero también políticas. A diferencia de los que nos están siguiendo en América del Sur, ¿sí? A diferencia de América del Sur o de América del Sur en Centroamérica, aquí por lo menos existe esa gallardía de decir, yo soy excombatiente, yo soy exguerrillero. En el caso del Perú, por ejemplo, o en el caso de Bolivia, decir que uno ha sido excombatiente o exguerrillero, eso está absolutamente censurado o autocensurado. Son otras historias, pero aquí existe eso, y producto de eso es que justamente este espacio se transmite, por ejemplo, desde el espacio, desde el movimiento Codeca, que también está integrado por excombatientes. Por favor, Tania, saluda a la audiencia. Su micrófono, por favor, Tania. Sí, ya estoy. Pues mucho gusto, Itzamna, gusto de verlo, Pablo. Me toca a mí solamente subrayar que he tenido desde mi juventud el espíritu revolucionario, que formé parte de las fuerzas que desafiaron radicalmente al Estado guatemalteco desde aquella época, y que soy sobreviviente de esa guerra, y hoy me declaro con mucho honor y dignidad una ciudadana de la Vía Láctea, no de otro lado. Mucho gusto. Muchas gracias, Tania Palencia. También ella es ensayista. Por ese lado es que lo que la conocemos también la hemos identificado y nos ha acompañado, como digo, en otras oportunidades. Estamos transmitiendo este programa, otra vez reitero, en Radio Victoria, la Voz de los Pueblos. Estamos transmitiendo en Racinaco Internacional del Ecuador. Estamos transmitiendo en Minca Comunicaciones de Argentina. Estamos transmitiendo en alcarajo.dg de Colombia. Saludamos también a los compañeras y compañeros que nos siguen a través de los canales de Codeca Guatemala, Juventud Plurinacional de Guatemala, CPO de Guatemala, La Mirada de los Pueblos y otros canales. Y también lo van a tener ustedes en diferido en YouTube y también en Twitter. Antes de plantear las preguntas, estimado Pablo y Tania, que les había presentado previamente, para nuestra audiencia, quisiéramos que en cuestión de 2 minutos, si acaso es mucho atrevimiento esto de intentar encapsular realidades, nos narraran lo que ustedes recuerdan hace 26 años, qué es lo que estaban haciendo ustedes, dónde estaban y qué estaban viendo a su alrededor, qué estaban escuchando a su alrededor. Adelante, por favor, Pablo. Bueno, hace 26 años nosotros estábamos junto con el compañero comandante Rolando Morán, con el compañero Carlos González, que era secretario general del Partido Comunista de Guatemala, el PGT, junto con Jorge Rosal, que representaba en ese momento la comandancia general de URNG, y que asistimos a ese acto en el Palacio Nacional junto con el presidente de ese momento, que era Arzú, y hubo presencia de otros presidentes de Centroamérica y por supuesto de Naciones Unidas estuvo el secretario general. Y en ese momento pues fue cuando nosotros hicimos la firma del acuerdo de paz firme y duradera, porque todo el mundo habla de la firma de los acuerdos de paz, y los acuerdos de paz se fueron firmando durante más de 6 años de negociaciones de paz. Que son varios los acuerdos y cada acuerdo se fue discutiendo incluso en diferentes países. Yo recuerdo que incluso hubo acuerdos que se firmaron en Noruega, varios acuerdos que se firmaron en México, y en Guatemala se escogió precisamente y dijeron que viniéramos a Guatemala a firmar los acuerdos de paz,
y querían hacerlo el día 28 y nosotros no aceptamos que fuera el día 28 porque en Guatemala el día 28, por ser un día muy religioso, el Día de los Inocentes, dijimos que los guatemaltecos en general iban a hacer una gran cantidad de bromas con la firma de la paz posteriormente. Y por eso fue que nosotros aceptamos que se hiciera el 29 de diciembre. Arzú quería que se hiciera lo más pronto posible porque a él le urgía que se firmaran los acuerdos de paz, porque él como presidente de la República era prácticamente un ofrecimiento que él había hecho durante su campaña presidencial. Entonces nos encontramos en el Palacio Nacional a esta hora ya para firmar el acuerdo de paz firme y duradera. Muchas gracias, Pablo Monsanto. Tania Palencia, ¿qué ocurría con usted hace 26 años cuando diciembre era 29? Estaba en el parque con la multitud, estaba encontrándome con viejas amigas y amigos. En realidad, eso era una fiesta del pueblo. Es quizás uno de los acontecimientos más concurridos en donde se encuentran la plurinacionalidad y la variedad de seres humanos que viven en Guatemala esperando algo diferente. A nivel personal, pues yo venía de una permanente disidencia política por mis reflexiones acerca de las estrategias que se utilizaban en los procesos de lucha revolucionaria. Así que venía con gran interés de ver la evolución de este proceso que, como dice Pablo, se inició desde años antes en un estira y encoge porque las fuerzas de la izquierda que estaban organizadas en la URNG, mucho, y sus aliados, mucho tuvieron que hacer con gran hidalguía y dignidad para convencer a una oligarquía que era incapaz de poder escribir una línea de cesión de derechos. Como luego vimos, fueron incapaces de cumplir una palabra de esos derechos que se escribieron. Entonces yo estaba con una expectativa ciertamente crítica a poder verificar qué tanto se iban a cumplir esos acuerdos. Muchísimas gracias, Tania. Muchas gracias, Pablo, por esa contextualización desde su experiencia, vivencia personal de lo que estaba ocurriendo y estaba pasando hace 26 años atrás. Amigas y amigos, este programa lo estamos haciendo para usted, que tiene quizás 15 años, 18 años, 20 años, ¿sí? 24 años, 26 años, quizás 30 años, porque a los 6 años nadie es consciente de lo que está ocurriendo en su alrededor. ¿Por qué lo hacemos este programa? Porque la memoria cada vez es más frágil por la, digamos, infotoxicidad que ocurre producto de este algoritmo que nos invade. Y en ese sentido, lo que ocurrió, pues tendemos a olvidarlo o tienden a borrarlo. Por eso es que queremos retomar esta parte de la historia del país. Voy contigo entonces, estimado Pablo, a la primera pregunta central de esta conversada. Una guerra, como decía, interna desigual, eso está bajo todo punto de vista confirmado. ¿Y por qué? Es atrevida la pregunta, pero ¿por qué? ¿Qué factores explican el por qué se pierde la guerra interna en Guatemala? 1 y 2, ¿a qué se debe la derrota, digámoslo así, en alguna medida, en la batalla cultural que vivimos, muy a pesar de que somos un país con trayectoria de lucha revolucionaria, incluso alzado en armas? Por favor, su intervención y su reflexión, Pablo. Mira, yo hace 2 años estuve en un seminario en España con Vinicio Cerezo, fue presidente de Guatemala,
y que precisamente él propuso que se hiciera un evento Esquipulas II. Y Esquipulas II lo que proponía era prácticamente un acuerdo de paz en el que nosotros nos entregáramos las armas, nos dispusiéramos a que fuéramos objeto del juzgamiento de las autoridades guatemaltecas, y nosotros dispusimos que no era así, sino que nosotros no estábamos dispuestos a deponer las armas ni a deponer la lucha revolucionaria, sino que creíamos que era necesario y urgente un proceso de negociaciones de paz en Guatemala. Eso es muy importante, porque hay que decir que en el contexto internacional habían factores que habían cambiado completamente la realidad, incluso en el mundo, que ya no era la misma cuando nosotros decidimos negociar la paz. Y voy a decir, por ejemplo, en ese momento Vietnam había derrotado a los Estados Unidos. Derrota más grande que ha tenido el mismo norteamericano y que lo sufrió en la Indochina. Ese era un factor importante que estaba presente en ese momento. Pero el otro factor era que a nivel continental y a nivel regional, principalmente en Centroamérica, se había desarrollado ya una guerra en la que había triunfado el sandinismo. Es decir, el sandinismo había llegado al poder por la vía de las armas y se creó una nueva realidad a nivel centroamericano. El movimiento guerrillero salvadoreño había avanzado muchísimo, incluso más que el movimiento guerrillero guatemalteco, al grado de que en El Salvador se estaban dando insurrecciones parciales y que produjo dentro de la política salvadoreña crisis muy fuertes que llevaron a cambiar los gobiernos y a plantearse dentro de sí un proceso de paz en El Salvador. De manera que la guerra de Guatemala en ese momento, que nosotros manteníamos con el esfuerzo que hacíamos, era mucho más difícil para nosotros porque los sandinistas estaban siendo acosados por una contrarrevolución alimentada en ese momento por el gobierno norteamericano, que tenía sacrificado al pueblo nicaragüense, que hay que decir verdad, el pueblo de Nicaragua perdió 40,000 jóvenes en esa guerra. Y los sandinistas se vieron obligados a estas propuestas que había hecho el grupo de Contadora y Esquipulas II a negociar la paz dentro de Nicaragua. De manera que ya nosotros, como movimiento guerrillero en Centroamérica, no contábamos ya con la ayuda que habíamos contado años anteriores. Y esa situación fue la que nos llevó a pensar que era necesario negociar, porque mucha gente creyó que nosotros nos vendimos, y así lo dicen, o que nosotros nos rendimos. No, es que la realidad en el mundo había cambiado, la realidad en el continente había cambiado. Es más, en ese momento Torrijos, que era el jefe de Estado de Panamá, había llegado a través de un golpe de Estado en Panamá, estaba negociando con el gobierno de los Estados Unidos el canal de Panamá para que Panamá pasara a ser propiedad del Estado panameño. Y esa negociación avanzó y Torrijos fue una de las piezas fundamentales que apoyó primero a los sandinistas en contra de Somoza y posteriormente apoyó el movimiento revolucionario en El Salvador, y a nosotros también nos apoyó, pero no tan abiertamente como lo hizo en los otros dos casos. Entonces, el movimiento revolucionario guerrillero guatemalteco se encontraba en desventaja, porque nosotros teníamos vínculos y relaciones con todo el mundo, pero no teníamos el apoyo con los que contaron los movimientos en El Salvador y en Nicaragua. Porque, y además, las dictaduras militares que fueron instaladas en Guatemala en ese momento estaban negociando con los sandinistas
y también estaban negociando con los cubanos para que nosotros no siguiéramos la guerra. De manera que la guerra nuestra ya no tenía espacio. Había que negociar necesariamente. Y en ese marco, yo recuerdo un viaje que hizo Cerezo precisamente a España. Cerezo, que era un poco ligero de palabra, los periodistas lo indagaron y le dijeron que si él estaba dispuesto a negociar, y Cerezo dijo que sí, que estaba dispuesto a sentarse a la mesa de negociación con los jefes guerrilleros guatemaltecos. Y entonces fue a partir de esa reunión en España que se inició un proceso de conversaciones, un proceso de negociación entre el gobierno guatemalteco y la Comandancia General de URNG. Pero fueron las circunstancias, porque eso es necesario que aquí se entienda principalmente, porque muchas veces nos han tildado a nosotros de que nos vendimos, que nos rendimos. No, era una realidad que estaba viviendo ya el mundo. Estados Unidos había sido derrotado en Indochina y ellos no querían soltar para nada, por supuesto, sus posiciones de poder que tenían, no solo en el continente, sino en todos lados, porque recuerden que Israel en ese momento empezó a atacar a Palestina de una manera despiadada. Entonces, esas eran las condiciones, las circunstancias internacionales en las que nosotros nos vimos compelidos a negociar y a iniciar un proceso de diálogo y de negociación con el gobierno de Guatemala. Muchas gracias, estimado Pablo Monsanto. Él es firmante de los acuerdos de paz, firme y verdadero, comandante de los grupos alzados en armas. Y como solemos decir cuando abordamos estos temas, para levantarse en armas contra una maquinaria hegemónica como es el Estado, hay que estar convencidos de lo que estamos haciendo, y en ese sentido, esa acción guerrillera prácticamente es una inmolación en vida, y en ese sentido, los respetos y mis respetos y el reconocimiento a todas las personas que optan por esta causa. Tania, la otra pregunta que nos queda es, 26 años después, eso sí, claro, con una perspectiva histórica, ¿qué factores explican para que simultáneamente a los acuerdos de paz, el sistema neoliberal como modelo societal, no solamente como modelo económico, se haya naturalizado prácticamente sin ningún cuestionamiento? Hay un ensayista norteamericano que solía decir que las élites son como los pulpos, ¿no? Meten sus tentáculos en la izquierda y la derecha. ¿Cómo reflexiona sobre esto, estimada Tania? Bueno, quisiera vincularlo primero con el tema central que nos convoca. De esta manera, en mi opinión, los acuerdos de paz fueron inevitablemente una herramienta la más digna para vivir nuestra derrota, o una derrota profunda contra el pueblo de Guatemala. Derrota que estaba demostrada porque meses antes todavía el olor a las masacres estaba presente en nuestras vidas. Y días antes la sangre todavía corría en nuestro país. Entonces los acuerdos de paz vienen a ser una agenda política de un Estado que nunca se preparó para implementarlos. Desde mi opinión, un análisis riguroso de la historia de Guatemala nos permitiría comprobar que este Estado nació siendo neoliberal. Este Estado guatemalteco se caracteriza porque desde su origen los tres grandes esferas de la convivencia, que son Estado, mercado y comunidad,
jamás entraron a un acuerdo mutuo. En Guatemala, desde el origen, el mercado, por los grandes intereses del Reino de España en una época y de la oligarquía criolla atrás para la fecha, se impusieron sobre el Estado que pretendía ser en el capitalismo la fuerza intermediaria entre el mercado y la comunidad. En Guatemala el Estado nunca fue intermediario entre el mercado y la comunidad. En Guatemala el Estado nació mercantilizado, nació para colocar en un primer plano los intereses de la acumulación de capital. Por tanto, el neoliberalismo como expresión de los intereses más potentes de las transnacionales financieras del mundo, que se reflejan en la privatización de los servicios públicos, en la ausencia de políticas de crecimiento del mercado interno y por lo tanto en la presencia de políticas de acumulación hacia afuera. Esos rasgos neoliberales están presentes en mayor o menor medida desde siempre. Los acuerdos de paz se implementan sin ningún criterio presupuestario de redistribución de las cargas tributarias. En Guatemala, el Estado asume narrativamente o demagógicamente los acuerdos de paz sin modificar la correlación de los tributos, las energías para poder fortalecer los espacios públicos. Y yo diría esto también, Isamna, que gracias a la existencia de formas propias de gobierno de la mayoría de comunidades en Guatemala que son indígenas, ya, es que la ciudadanía ha sobrevivido, porque el Estado propiamente está ausente en la mayoría del territorio rural guatemalteco. Y acá ha sido la ciudadanía y nadie más la que ha sobrevivido a las políticas neoliberales. La migración, por ejemplo, es una forma audaz y valiente de reaccionar frente a ese neoliberalismo. Así que aquí hemos estado permanentemente en batalla, porque en guerra estamos desde la colonia. Y siendo así, los acuerdos de paz inevitablemente se convirtieron en una retórica política mal manejada por todas las fuerzas partidarias, ¿verdad? Y al final, desechos en el sentido estricto. Es decir, de lo poco que se hizo, ha quedado nada. Muchas gracias. Tania Palencia está conversando con nosotros junto a Pablo Monsanto sobre hoy, 29 de diciembre, 26 años después de los acuerdos de paz. Estamos reflexionando cuál es el impacto político que ha dejado ese proceso, que bien el compañero Pablo indicaba, fue un proceso, no fue un acto. Ese proceso que duró años. ¿Cuál es el impacto, legado que dejó a la guatemaltecidad, por decir de alguna manera? Muchas gracias, Tania, por tus aportes, por tu reflexión a esta inquietud, entonces, de por qué el sistema neoliberal se hegemoniza, ¿no? Se estabiliza a partir de una determinada, en este caso, decíamos, de la firma de los acuerdos de paz, y bien lo dices que eso tiene trayectoria, muchas raíces mucho más antiguos, y totalmente de acuerdo. Estimado Pablo, la segunda pregunta que se centra al tema directamente de la acumulación del
del legado político en Guatemala, de los acuerdos de paz, justamente versa en lo siguiente. Según usted y su reflexión, su experiencia, ¿no? Hoy, ¿existe continuidad en alguna medida entre el horizonte teórico de los contenidos de los acuerdos de paz y el horizonte ideológico de los nuevos actores sociopolíticos de estas épocas en Guatemala, como son las comunidades en resistencia que están detrás del movimiento MLP? ¿O son, digamos, aunque sociológicamente eso es imposible sostenerlo, pero o son, digamos, realidades totalmente separadas? Y si hay continuidad, ¿cuáles serían esos elementos que estarían presentes, que vendrían desde los acuerdos de paz, ¿no? De lo que se debatió, etcétera, y estarían presentes en el relato o en la narrativa ideológica de movimientos como el MLP en esta época? Adelante, por favor, Pablo. Muchas gracias. Mira, yo creo que sí hay elementos fundamentales. Tania planteó una situación en relación al neoliberalismo. Hay que tomar en cuenta que el neoliberalismo es la política que impulsa Reagan después del gobierno de Jimmy Carter. Es decir, inmediatamente después de Jimmy Carter, la característica principal de la política de Reagan es el neoliberalismo. Y fue cuando por ejemplo, se firmó el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica y surgió en México el zapatismo, porque el zapatismo es una respuesta al neoliberalismo que fue impuesto en México y a través de México en Centroamérica. Porque efectivamente, en Guatemala se empezaron a aplicar las medidas neoliberales, ya clásicas, podríamos decir claras, por parte del gobierno de Arzú. Arzú vendió todas las empresas nacionales. O sea, vendieron la empresa de teléfonos, vendieron todas las empresas que durante años incluso los gobiernos militares habían creado, empresas nacionales, que por supuesto los beneficiaban a ellos en gran parte, pero era una característica que tenía en ese entonces la economía guatemalteca. Había una cantidad de empresas nacionales. Eso por un lado. Por otro lado, yo quisiera decir que cuando nosotros iniciamos el proceso de discusión y de debate de los acuerdos de paz, primero ese proceso tuvo dos fases muy importantes. Nosotros nos reunimos con todas las organizaciones sociales y populares de Guatemala, porque la concepción que nosotros teníamos era que los insumos principales para los acuerdos de paz debían de ser elaborados y puestos por el movimiento social y el movimiento popular. Por eso se realizaron reuniones en México, se realizaron reuniones inclusive en Ecuador y otros países como Noruega y España, donde se discutieron diferentes temas y el principal aporte lo daban las organizaciones sociales, las organizaciones populares, que en ese tiempo existían. Es decir, los acuerdos de paz recogen como insumos principalmente los planteamientos que las organizaciones sociales y populares que existían en ese momento en Guatemala dieron para que se incluyeran dentro de los acuerdos de paz. Por ejemplo, nosotros dentro de la Comandancia General nos repartimos los temas principales. Yo creo que hay un acuerdo que es fundamental que casi nadie menciona o no se recuerda de él, que es el acuerdo marco de los acuerdos de paz, que es el acuerdo de Querétaro. Es donde está la agenda de negociaciones de los acuerdos de paz. Y precisamente ahí es donde se empiezan a recoger los insumos de las organizaciones sociales, de las organizaciones sindicales, de las organizaciones campesinas, de todas las organizaciones populares que en ese momento existían en Guatemala. Y yo quiero contarles incluso como anécdota que cuando estábamos discutiendo el tema del reconocimiento de la identidad y los derechos de los pueblos indígenas, que fue uno de los temas más discutidos y más debatidos
porque a nivel gubernamental había una ignorancia total sobre algunos temas que caracterizan a la población, precisamente a la población originaria de Guatemala. Es porque ellos, por ejemplo, a la espiritualidad maya le llamaban brujería. Y en Guatemala se perseguía a los brujos, que eran los que practicaban la espiritualidad maya. Entonces, hubo que aclararles incluso a ellos dentro de las discusiones en qué consistía la espiritualidad. Y los militares no creían que ellos hubieran reprimido eso. ¿Cómo no? Les demostrábamos ahí en la práctica cómo ellos habían reprimido durante muchos decenas de años las prácticas espirituales de las organizaciones originarias. Pero hubo un momento, y es importante decir esto, en que las poquísimas organizaciones de los pueblos indígenas que en ese momento existían y que se habían realizado, se habían organizado apoyándose en las organizaciones guerrilleras, esas organizaciones de los pueblos originarios emplazaron a la Comandancia General en las negociaciones y nos llegaron a decir a nosotros que si los acuerdos de paz no lograban la autonomía de cada uno de los pueblos originarios que existen en Guatemala, que entonces ellos se iban a alzar en armas. Incluso nosotros, como nos sentimos ofendidos, era un reto para nosotros, les dijimos, bueno, ¿cuántas armas quieren? ¿Dónde se van a alzar? Porque durante más de 30 años nosotros estuvimos en las montañas y en las selvas de Guatemala convocando a la población a que se uniera a la lucha guerrillera. Y no fue así. Es decir, apoyaban la lucha guerrillera desde sus comunidades, desde sus aldeas, pero no se incorporaban masivamente a las unidades guerrilleras. Y nosotros, ¿qué era lo que nos decían? ¿Va? Incluso a nosotros posteriormente nos provocaban estados de ánimo difíciles, porque ellos nos decían, no, si nosotros le pedimos a Dios que ustedes triunfen, nosotros estamos de acuerdo con la lucha de ustedes, nosotros estamos dispuestos a apoyarlos, pero no veían la lucha como la lucha de ellos, como la lucha de los pueblos originarios. Y eso se reflejó en las negociaciones de paz, porque en el momento que estábamos tratando el tema de identidad de los pueblos y derechos de los pueblos originarios, habían asesores de Naciones Unidas que eran bolivianos, que eran peruanos, y ellos se dieron cuenta inicialmente del planteamiento que nosotros hicimos, que era prácticamente lograr una autonomía de los pueblos originarios en Guatemala. Y los militares guatemaltecos y los negociadores de los gobiernos, porque hay que decir que nosotros negociamos con 4 gobiernos, no con uno, con 4 gobiernos. Y cada uno de las comisiones que llegaban nos acusaban de diferente manera. Y nosotros les decíamos, por ejemplo, a los compañeros que representaban las organizaciones originarias de aquella época, que eran contados con los dedos de la mano, que ellos hicieran el planteamiento fundamental. Y ellos, la exigencia era que querían la autonomía de los pueblos originarios. Y nos acusaba el gobierno de que nosotros lo que queríamos era balcanizar Guatemala. Porque nos dijeron, imagínense que acordemos con ustedes que cada pueblo originario forme su pequeño estado. En Guatemala existen más de 20 pueblos originarios en un territorio de 108,000 kilómetros cuadrados. ¿Cómo vamos a probar que se vayan a crear esos pequeños estados? ¿Sí? Porque cada pueblo ya al tener su autonomía tendría derecho no solo de un aparato administrativo, sino obviamente de su ejército, sus policías, etcétera, su seguridad. Y eso iba a crear una situación dentro del territorio guatemalteco que ellos nos señalaban a nosotros y nos decían, eso lo que va a generar son nuevas guerras en Guatemala. Porque en Guatemala, incluso hasta la fecha, existen problemas de carácter territorial entre las comunidades de los pueblos originarios y se dan enfrentamientos, muchas veces enfrentamientos violentos y armados.
Entonces nosotros tratábamos de aclarar eso con los compañeros que en ese momento pertenecían a las pocas organizaciones. Es decir, lo que le abrió a los pueblos originarios el espacio fueron el acuerdo de identidad y derechos de los pueblos indígenas, porque es a partir de ahí que los pueblos originarios se empezaron a organizar. Y surgieron en Guatemala más de 1000 ONGs entre los pueblos originarios. Tanto que hay actitudes y hay posiciones que nosotros no compartimos, que responsabilizamos a las ONGs, porque las ONGs empezaron a darles recursos a estos diferentes sectores con los cuales asumieron comportamientos después de la firma de la paz. Entonces yo creo que hay que examinar esas actitudes y hay que ver realmente el papel que han jugado, por ejemplo, las ONGs, que no ha sido totalmente positivo. Hay muchas ONGs que el papel que han jugado en el caso de Guatemala y principalmente en relación a este tema, que no ha sido positivo. Entonces, son elementos que de alguna u otra forma fueron conspirando contra la aplicación y el cumplimiento de los acuerdos de paz. Por otro lado, por ejemplo, en el caso nuestro que nos repartimos los temas a las FARC, a las fuerzas más rebeldes, le tocó el tema socioeconómico. Y nosotros integramos una comisión con compañeros que tenían capacidad y la experiencia de eso. Es decir, que incluso habían participado en gobiernos anteriores, como Miguel Ángel Reyes, que era Enrique Torres Lezama, estaban otros compañeros que incluso posteriormente han participado en los gobiernos con capacidades y fuimos los que elaboramos el acuerdo socioeconómico. Y en el acuerdo socioeconómico hay dos temas que son fundamentales y que siguen incluso en la actualidad siendo temas que están definiendo una situación conflictiva. Y uno es el tema de la tierra. Por eso es que en el acuerdo socioeconómico se plantea la creación de un fondo de tierras. ¿Cuál era la concepción del fondo de tierras? La concepción del fondo de tierras es que no podíamos plantear en ese momento que en Guatemala se hiciera de nuevo una reforma agraria, porque aquí el decreto 900 de Jacobo Arbenz Guzmán fue tildado como una medida de carácter socialista, de carácter comunista, y que lo que pretendía era expropiar de la tierra a todos los terratenientes, cosa que no es verdad, porque el decreto 900 lo que establece o lo que establecía era que toda la tierra que no estaba siendo utilizada fuera repartida dentro de los campesinos. Entonces nosotros lo que formamos, lo que planteamos en los acuerdos de paz fue crear un fondo de tierras. Y el fondo de tierras tenía que tener dos elementos. Uno, que el Estado tenía que recuperar toda la tierra malavida. Y en esta tierra malavida estaban gran cantidad de extensiones de los terratenientes guatemaltecos, porque la mayoría de terratenientes guatemaltecos no tenían inscritas esas propiedades para evadir impuestos, cosa que en Guatemala era visible, porque en Guatemala en ese tiempo lo que pagaban era el 3 por millar. Era una poquitera la que pagaban por la utilización de la tierra. Y además dijimos que, y propusimos un impuesto a la tierra, o sea, al uso de la tierra, que todavía está, que después incluso se creó en Guatemala una situación muy conflictiva en uno de los gobiernos que trató de imponer el uso, y así se llama. Entonces, nosotros propusimos en los acuerdos de paz un nuevo sistema impositivo. Dijimos que había, el sistema impositivo que había en Guatemala era un sistema regresivo, en el que priorizaba los impuestos que más rápidamente le podía dar dinero al Estado. Y era, por ejemplo, los impuestos a la gasolina, el impuesto, bueno, el IVA que lo impuso Ríos Montt, ¿no? Uno de los gobiernos militares en Guatemala, y que por esa razón fue que le dieron golpe de Estado a Ríos Montt en Guatemala, por haber impuesto el impuesto el IVA
al valor agregado. Y nosotros sí, en el acuerdo de paz socioeconómico planteamos que había que crear un nuevo sistema impositivo, que en vez de ser regresivo, fuera un sistema que pudiera avanzar sobre la base principalmente de impuestos al capital e impuestos a la propiedad. Por ejemplo, a los grandes terratenientes, ¿no? Impuestos sobre la propiedad de la tierra e impuestos sobre las inversiones de capital. Que por supuesto después todo eso pasó al olvido, porque el presidente que se comprometió a poner esos impuestos no los puso, aunque él muchas veces nos dijo a nosotros, me quito el nombre si no los pongo. No se lo quitó, se enterró primero antes de que lo metieran preso. Entonces, esa es la realidad. En Guatemala ha habido, por ejemplo, los acuerdos de paz contienen una serie de elementos que son antineoliberales. Si ustedes leen y estudian los acuerdos de paz en Guatemala, son antineoliberales. Y el neoliberalismo no estaba de acuerdo con eso. Lo que hizo el proceso de paz en Guatemala fue eliminar a los que se oponían en el terreno, a los que se oponían en la práctica, a las medidas que tomaban los gobiernos en favor de los terratenientes y en favor de los capitalistas. Porque incluso el movimiento guerrillero impuso en las zonas guerrilleras que se pagaran salarios mucho más altos. Porque en aquel momento en Guatemala, bueno, habían salarios, principalmente en zonas como el Quiché o Alta Verapaz, que lo que se pagaba a los campesinos era 25 centavos diarios de dólar. Es decir, esos eran los salarios que se daban, y que incluso ellos mismos se criticaban por eso y criticaban a los terratenientes por eso. Entonces yo sí creo que hay que estudiar bien los acuerdos de paz antes de calificarlos, porque en mi criterio los acuerdos de paz siguen siendo un instrumento de lucha. El gran problema de la URNG no fue ese. El gran problema de la URNG son sus problemas internos, la lucha por controlar la dirección del partido que la llevó a abandonar la lucha por la aplicación de los acuerdos de paz. Porque si realmente en Guatemala se hubieran aplicado los acuerdos de paz, yo puedo afirmar categóricamente, totalmente convencido de que este país fuera otro y no el que tenemos ahora. Es decir, Guatemala tampoco fuera un país revolucionario, una democracia abierta totalmente, no. Pero la situación de Guatemala sería cualitativamente distinta a la Guatemala que tenemos ahora. Muchas gracias, estimado Pablo Monsanto, por ese aporte. Importante, amigas y amigos, recordar que todo el sustento jurídico de la propuesta de plurinacionalidad, por ejemplo, ahora, si usted escarba un poco, ya está en 1989, es decir, 7 años antes de los acuerdos de paz, como es, por ejemplo, las autonomías territoriales. Los derechos colectivos, los derechos políticos, o sea, los pueblos asumidos como sujetos políticos ya están en ese convenio obligatorio ratificado por Guatemala un año antes de la firma de los acuerdos de paz. Y así podemos mencionar otras. Por ejemplo, en el 92 ya estaba viviendo esta fiebre, por decirlo de alguna manera, de la resistencia al poder de los pueblos en un encuentro que hubo aquí por Guatemala por los 500 años de la resistencia, etc. Habían esos factores. Y lo que nos dice nuestro compañero Pablo también es importante seguir averiguando, investigando como él indica, puesto que si los representantes de los movimientos sociales, movimientos indígenas, su marco teórico apenas llegaba a los derechos culturales y no así a los derechos sociopolíticos desde los pueblos indígenas, entonces sí, allí había un vacío, digamos, intelectual, por decirlo de alguna manera, que definió que los acuerdos de paz avanzaran hasta allí. Voy a leer algunos mensajes que nos dejan en la pantalla y luego voy a pasar con Tania para ir terminando esta conversada cuando son las 3:52.
Vamos a ir a la página de Codeca Guatemala que hemos abierto. Dice Hugo de Paz, saludos a Tania Palencia, dice. Mauricio José Chaulón, Mauricio de la USAC, dice saludos para Tania Palencia y Pablo Monsanto. Importante actividad, gracias Mauricio por seguirnos. Dice, y también al compañero Hugo. Dice Rubén Chocay, fácil, dona, bueno, eso están debatiendo otro asunto. Dice Nim Común, no fue simultáneamente, nunca se cumplieron los compromisos de los acuerdos de paz, lo que hubo fue una imposición del neoliberalismo, dice él. Lucrecia Yen dice, bendito el gran Ajau que al ladronazo de Arzú no le cedieron el Nobel de la Paz. Sí, está escribiendo con sarcasmo Lucrecia. Dice Nim Común otra vez, la masacre de Santiago Atitlán, la masacre de Yalpemech. Sí, recordamos seguramente los que vivieron cerca. Dice Común, de acuerdo con Tania, este estado fue neoliberal, nunca tomó en cuenta los acuerdos de paz, totalmente de acuerdo. Ordóñez dice, en Guatemala, Ordóñez Hamilton, nunca hemos tenido paz. Para poderla tener, tenemos que descentralizar el Estado-Nación y con esto lograr la autodeterminación de los pueblos y de los territorios. Y se necesita un Estado plurinacional. Desde Poctum Petén proponemos Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional, dice el compañero desde Petén. Gabriel Abularach dice, no se cumplió la esencia de los acuerdos de paz, pero sin duda hubo transformación profunda de la democracia. Hay muchas tareas pendientes en la lucha por alcanzar la verdadera democracia. Muy mal están quienes esperan que con la firma de los acuerdos de paz se cambiara todo. La mayoría se refugió en ONGs y abandonó el propósito de la lucha política y la calle. Acomodándose para vivir de la cooperación internacional, nos reflexiona a Bularach. Gustavo Rojas dice, felicitaciones a la ponente y el ponente. Ahí también al moderador, gracias. Pregunta para Pablo, por favor, estimado Pablo, si puedes tomar nota de esta pregunta que te dejan. Dice, para Pablo Monsanto, ¿qué pasó en URNG desde la firma de los acuerdos de paz? ¿Por qué se convirtió en una fuerza política marginal? Indica el compañero Rojas. Después también ahí dice, tenemos una ley marco de los acuerdos de paz que los hacen compromiso del Estado, dice Liz Pérez. Dice, y ahí más mensajes de compañeros que van debatiendo entre ellos, sí, y dice, saludos compañeros desde Guatemala, muy interesante los acuerdos de paz que ahora son derechos colectivos en otros países de la región, saludos desde La Tacunga, Ecuador. Ángel Eduardo Tipán nos saluda desde allí. Voy contigo, Tania, por favor. Retomando todo lo que se ha hablado y retomando también la reflexión que nos dejó Pablo en su anterior intervención. ¿Y cómo explicamos el fenómeno Pueblos MLP que está emergiendo con su propia dinámica, su propia metodología, su propio incluso horizonte ideológico teórico, su propio relato ideológico? Incluso me atrevería a decir más allá de la disciplina, digamos, establecida dentro de las organizaciones de las izquierdas históricas en Guatemala, porque hay que decirlo, quienes están en este momento conformando el movimiento MLP, en buena medida fueron también integrantes de las organizaciones políticas de izquierda, ¿no? Y la pregunta entonces es, ¿cómo se explica ese fenómeno, no? Adelante, por favor, Tania. Bueno, en una mirada ahorita muy vaga y general, yo podría responder a esta pregunta señalando que los procesos de resistencia siempre han estado presentes en Guatemala, porque Guatemala tiene toda una vida de estar en guerra. Hoy estamos en guerra. Lo que está sucediendo en el Estorro, en la zona norte de las Verapaces, son expresiones claras de la persistencia de la militarización territorial de este país. Y las resistencias han sido procesos de organización social que buscan liberarse de estas formas de opresión. A mí, mira, me parece tal vez importante para entrelazar con lo que estamos escuchando de Pablo,
el hecho de señalar que ciertamente es un gran vacío no haber analizado nuestras experiencias permanentemente desde hace 26 años. Es decir, hubiera sido otra manera de acercarnos si tuviéramos una herencia de reflexión colectiva de lo que vivimos y no la tenemos. Eso es un problema. Es un problema para entender hoy las manifestaciones de lucha que están naciendo de los pueblos. ¿Y qué observo yo ante lo que tú preguntas, Ipsamna? Es que existen ya condiciones básicas para tomar distancia de una lógica que se nos impuso precisamente con el llamado proceso de paz, que fue el de alejarnos de la acción política. Porque yo veo que hay una contradicción y una paradoja. Es un contrasentido que la validez teórica de muchos de los contenidos en los acuerdos de paz se pusieran a disposición de tu propio adversario, de tu enemigo. El Estado nunca iba a cumplir con tales mandatos. Fue una ingenuidad de la izquierda, un hecho inevitable ante el contexto que señala Pablo. No había otra manera para entrar dignamente a reconocer la derrota. 200,000, más de 200,000 muertos, más de 1 millón de desplazados, toda esa realidad sangrienta no podía ser sino expresada de esa manera. Contenidos básicamente con un importante nivel de reformas sociopolíticas, pero en manos de tu adversario. Eso es un contrasentido. Y la paradoja que yo veo ahí es que ese adversario, que era el Estado, nunca dejó de verte como a su enemigo interno. Por lo tanto, la ciudadanía política todavía está en pañales, ha estado en pañales, y las resistencias que pasan a expresión política desafiante, como está ocurriendo con los movimientos de liberación nacional expresados en Codeca, por ejemplo, en el MLP, por ejemplo, precisamente nacen de la reivindicación del acto político como un acto de autonomía para tu propia liberación, hecho que no fue gestado durante 25 años, en donde se va creando una ciudadanía que le deja al Estado la tarea de ejecutar los acuerdos, en lugar de posicionarse políticamente en el único concierto que da el capitalismo, que es el concierto de los partidos políticos. Aquí la izquierda se desorganizó políticamente. La izquierda no fue hasta sino hace tal vez menos de una década, en donde empieza de nuevo a reconocer la urgencia de disputar poder por la única vía que te da el capitalismo, que es formas electorales en que se ejerce la democracia. El MLP entra ahora a hacer uso de esos espacios sobre un elemento que debemos de ponerle muchísima atención, que no se trata de convertirse en un partido tradicional, sino en una fuerza política capaz de reivindicar un elemento clave, y es la idea de que el espacio público puede ser público sin ser necesariamente estatal,
Y ese elemento está en las formas de participación histórica de los pueblos indígenas. Por eso ahí yo discrepo un poco de Pablo, en el sentido de advertir que jamás los pueblos indígenas requirieron del proceso de paz para participar. Al contrario, la participación en resistencia de los pueblos indígenas y las formas de autogobierno permanente que han tenido los pueblos indígenas para alimentarse, para organizarse, para poder vivir, son formas de expresión política que la izquierda nunca escuchó, que la dignidad nunca valoramos. Y ahora con el MLP tenemos la oportunidad, y es una oportunidad realmente histórica, de pensar en la posibilidad de una reorganización desde las formas más territoriales de organización de la vida, como comer, como cuidar el agua, como cuidar la tierra. Esos elementos están latentes en estas luchas nuevas que está insinuando el MLP. Le falta mucho, eso sí. Yo creo que para que el MLP se convierta en una fuerza poderosa, necesita ante todo tener mucha claridad de que hay que desestructurar el municipalismo, hay que desestructurar los consejos de desarrollo que mal nos han hecho en la organización de nuestra vida. Al contrario, han sido formas de control de la población tremendas, ¿verdad? Entonces, termino señalando que en realidad la mejor lección que nos puede dar paradójicamente todo este proceso de paz es la necesidad de reencontrarnos con la política. La política como un espacio para disputar poder y para desafiar el tremendo poder que tiene una oligarquía que tiene todo controlado, medios de comunicación, educación, salud, que son los elementos que dan vida. Entonces, si nosotros recuperamos la acción política por las vías posibles que son ahorita electorales, inevitablemente tenemos que tener en el foco de nuestra atención la reorganización del Estado. Eso sería darle a los acuerdos de paz la vida que nunca tuvieron. Los acuerdos de paz, para ser generadores de paz y para hacer acuerdos, necesitan de algo que nunca hicimos: un nuevo Estado, un Estado diferente, un Estado del pueblo, un Estado sin la oligarquía. Ojalá pudiéramos encontrar una corriente política que nos permita hacer realidad ese viejo sueño. Muchas gracias, Tania Palencia, con esa reflexión. Hay preguntas para el compañero Pablo, pero antes yo quiero dejarle una pregunta a Tania. Según su entender, entonces, siempre en este marco de la atmósfera del recuerdo, de la conmemoración de la firma de los acuerdos de paz, su horizonte teórico y la ausencia o presencia de la voluntad política, etcétera, para implementarlo, de aquí en adelante, cualquier iniciativa de organización política que surja en Guatemala necesariamente tendrá que poner en entredicho la creación o la existencia o repensar un Estado, o será únicamente disputar el poder para administrar el Estado existente. No sé si me dejo entender. O sea, con eso, por favor, reflexionemos con ello. Pero voy contigo, Pablo. Yo entré a la página de, a ver, voy a volver. Entré a la página de Radio Victoria, por ejemplo, y hay otra pregunta para ti. Dice Adelso Pérez. ¿Qué dice Monsanto? ¿Está de acuerdo con la Asamblea Constituyente Popular Plurinacional? Esa es una pregunta que te plantean. Pero también te planteaban en la anterior, yo no lo estoy encontrando la pregunta, pero era sobre la URNG que te planteaban en la anterior, en el anterior canal. Adelante, por favor, Pablo. Bueno, mira, yo creo que hay dos elementos en los cuales coincido yo con Tania. Hay un elemento que es en relación al cumplimiento de los acuerdos de paz. Era porque
la mayoría de la gente piensa que el cumplimiento de los acuerdos de paz era obligación de la URNG. No es exactamente así. Porque nosotros lo que pensamos y el proyecto que nosotros propusimos, que no tiene nada que ver con lo que hay actualmente, era una URNG que se preocupara principalmente por organizar a las diferentes expresiones de los pueblos originarios y el pueblo mestizo en Guatemala. Y la organización era en torno a la lucha por la aplicación, por el cumplimiento de los acuerdos de paz. Es decir, porque la obligación no era que la URNG saliera a manifestar, no. Era organizar al pueblo de Guatemala para que luchara por el cumplimiento de los acuerdos de paz. Y ese es uno de los problemas que actualmente existen. Porque ¿quién es quien lucha aquí por el cumplimiento de los acuerdos de paz? Si, por ejemplo, no se valora en su plena contenido el acuerdo de identidad y derechos de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios. Es decir, nada más se ve como un acuerdo más. No, yo creo que tiene una importancia muy grande. Cuando nosotros estábamos discutiendo ese tema, que aparte de la ignorancia que había de las delegaciones gubernamentales sobre el tema, hubo quienes nos dijeron a nosotros, miren, es que ustedes no pueden asumir una actitud paternalista de quererle hacer a los pueblos originarios lo que es obligación hacer ellos. Es decir, la lucha que ustedes deben de hacer en el acuerdo de paz es crear las condiciones para que los pueblos puedan organizarse políticamente y luchar por sus derechos. Que fue lo que hicimos. Porque antes de la firma de la paz, en Guatemala no existía ninguna organización política de los pueblos originarios. Ninguna. Es decir, esas empiezan a surgir como expresiones posteriormente a la firma de la paz en Guatemala. Entonces, es un elemento sumamente importante que debe tomarse en cuenta, porque no es la comandancia la responsable de que se cumplieran o no se cumplieran los acuerdos de paz. La comandancia cumplió su papel. La comandancia quiso formar un partido y que el partido asumiera la responsabilidad de organizar a los diferentes sectores de los pueblos en Guatemala para luchar por el cumplimiento de los acuerdos de paz. Ahí es donde está la responsabilidad de la URNG, que no cumplió. Porque la URNG se convirtió en un partido más, en ver cuántos diputados iba a sacar. ¿Eh? Ese es el pleito actual de la URNG, a ver si logra 2 o 3 diputaditos más para seguir manteniéndose como partido, porque casi toda la dirección de la URNG vive de eso. Están en el Congreso de la República como asistentes, como asesores, pero no desarrollaron una lucha política con los pueblos para que se cumplieran los acuerdos de paz. No, de ninguna manera. Yo invito a que se analice cada uno de los acuerdos, porque no es que los acuerdos en su conjunto signifiquen un programa revolucionario, no, pero sí plantea cambios fundamentales que si el país los experimenta, aún es un país cualitativamente distinto, incluso en relación al ejército. Porque precisamente hay uno de los acuerdos en relación al ejército para que el ejército dejara de ser lo que ha sido siempre. Eso que Tania señalaba, el instrumento en defensa de los intereses de la oligarquía. Y eso está contenido en los acuerdos de paz. Yo los invito a leerlos y a estudiarlos, porque ahí está. Porque nosotros estábamos conscientes de eso. Y cuando nosotros tocamos el tema del ejército, había que ver cómo reaccionaban los generales y los militares. Otto Pérez, por ejemplo, era uno de esos. Entonces, no era fácil, pero lo hicimos. Lo hicimos porque estábamos convencidos de que era necesario abrir caminos para la lucha política, para que Guatemala pudiera cambiar. No era que nosotros la íbamos a cambiar con los acuerdos de paz, no. Los acuerdos de paz iban a ser la plataforma
a través de la cual se iba a desarrollar la lucha política para que los pueblos tomen el poder en Guatemala. Y precisamente en ese sentido quiero referirme a Codeca, quiero referirme al MLP. Codeca, ¿de dónde salió Codeca? ¿Quiénes son los compañeros que dirigen Codeca? ¿De dónde salieron? Yo hoy en la mañana me reuní con el secretario general del MLP y con el compañero Bonón de Codeca. Estuve en un desayuno con ellos y coincidimos con ellos en una gran cantidad de cosas. Y estamos en total disposición a seguir participando de esa lucha que está el MLP y Codeca. Pero ¿sobre la base de qué? Sobre la base del entendimiento de las condiciones que se van generando y que hay que generar y en las cuales nosotros estamos dispuestos a participar para generarlos. Y hemos sido muy críticos de la URNG porque la URNG abandonó eso. La URNG se quedó en el plano electoral y viendo a ver cuántos alcaldes logra y cuántos diputados logra. Esa es la lucha de la URNG. Y la lucha de nosotros no es una lucha por eso. Yo, por ejemplo, el periodo que estuve como diputado en Guatemala fue el periodo más frustrante de mi vida. Es decir, 8 diputados de las organizaciones de izquierda participando con más de 80 diputados de la derecha. No. Es decir, actualmente un congreso de 160 diputados, ¿cuántos diputados como progresistas o de izquierda hay? 20. ¿Qué pueden definir y qué pueden decidir esos ahí? Que además siempre están divididos y fragmentados dentro del Congreso. Es decir, yo creo que es precisamente ahí donde debe de ponerse la atención principal. Es decir, la unidad debe darse en torno a eso, porque nosotros hicimos estudios. Por ejemplo, la primera vez que planteamos una Asamblea Nacional Constituyente para cambiar el Estado de Guatemala fue cuando estábamos negociando los acuerdos de paz. ¿Qué fue lo que nos dijeron? No, hombre, no lo hagan, los van a derrotar. Si quienes manejan el sistema son los poderosos, porque el sistema electoral guatemalteco está hecho sobre la base de los regalías que dan los partidos políticos a la gente para que vote por ellos. Cuando se produjeron las primeras elecciones, donde Ríos Montt resultó electo candidato en el Quiché y que Ríos Montt ganó con un 72% de los votos del Quiché, yo fui a Suecia y los suecos no les cabía en la cabeza y me decían, pero Pablo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo es posible que la víctima venga ahora a votar por el victimario? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué votaron por Ríos Montt? Si el pueblo del Quiché fue uno de los pueblos más golpeados y más sacrificados durante la guerra. Entonces, nosotros precisamente tratábamos de buscarle una respuesta a esas grandes interrogantes que nos hacían, porque muchas veces nos tildaban a nosotros como responsables de eso, ¿no? Yo en una oportunidad hice una gira por toda una serie de pueblos del Quiché y 2 compañeros que fueron del EGP y que eran de ahí del Quiché, me decían, mira, esa población que está ahí es totalmente organizada por la guerrilla, todo estaba con la guerrilla, y ahora no, y el alcalde es del PAN, el alcalde es del FRG. Bueno, ¿y por qué están con la derecha? Bueno, porque ellos fueron los que dieron la oportunidad para que el alcalde fuera indígena. Es decir, hay que poner atención en esas cosas, porque si no, nuestros análisis y nuestras conclusiones nos pueden llevar a estados que no son los más positivos y los más reales. Y yo creo que el gran mérito del MLP con sus asambleas es precisamente que el MLP, ya con una práctica política que han desarrollado, han llevado al plano de la discusión con la población esos temas, cosa que debió de haber hecho URNG hace más de 20 años y no lo hizo. Y creo que esa es la responsabilidad histórica de lo que quedó la URNG, porque la URNG de ahora
no tiene nada que ver con la URNG que nosotros creamos y que nosotros fortalecimos en aquella época. Es decir, esta es otra URNG. Los compañeros y las compañeras que están ahí son otros, sus intereses son otros. No es hacer una revolución en Guatemala, no es cambiar el Estado. Fíjense ustedes que en América Latina, el único país de América Latina donde no existe un movimiento que le esté disputando el poder a la derecha es Guatemala. No existe. Hasta ahora, en Guatemala no existe un movimiento político que le dispute el poder político a la derecha. ¿Eh? Y eso es una característica en América Latina. Y a nosotros nos lo han señalado en todos lados. A ver, ¿qué pasó? ¿Eh? ¿Qué pasó con la URNG? ¿Qué pasó con todo lo que hicieron los guerrilleros? Con más de 200,000 muertos. ¿Dónde está ese sentimiento? ¿Dónde está ese espíritu de lucha? Porque hay un acomodamiento. Hay un acomodamiento que los ha llevado a abandonar la lucha revolucionaria. Ahora la mayoría de ellos lo que quieren es ser diputados. Uno ve los dirigentes de las ONGs y lo que quieren ser son candidatos a diputados. Y por eso se pelean en los diferentes partidos políticos, en WINAC, en URNG. Eso es. Entonces, y eso, esa responsabilidad es responsabilidad de la URNG, porque los pleitos internos de URNG fue por eso. ¿Por qué nos sacaron a nosotros de URNG? Porque lo que querían era quedarse ellos controlando el partido. Eso era lo que querían y se quedaron con eso. Entonces, yo creo que hay que dar una revisión clara de cuál es el papel que, de acuerdo a las negociaciones de paz y a los acuerdos de paz, tenía que cumplir cada uno de los factores que participamos en eso. Y yo creo que las organizaciones sociales y las organizaciones populares debieron de haber jugado un papel que no lo han jugado. Y en eso tiene gran responsabilidad la URNG. Muchas gracias, estimado Pablo Monsanto, conversando con ustedes cuando son las 4:20 aquí en Centroamérica sobre acuerdos de paz 26 años después. ¿Cuál es su legado político? Tenía la pregunta para la compañera Tania Palencia, pero antes que de darle micrófono, voy a leer, entré a la página de Consejo del Pueblo Maya, CPO. Dice Jerónima, saludos. Dice Mel Fuchs, desaprender, esperar, conciencia, algo así, comunica él. Dice, aquí hay un mensaje que nos pone Pablo Gutiérrez, es necesario emprender un proceso de decolonización. Yo como colombiano veo que es importante la unificación de conocimientos ancestrales. El modelo de gobernanza está errado, es un modelo invasor con bastantes tintes monárquicos, fundamentado en la cosmovisión cuyo único y verdadero Dios es el dinero. Para ello cuentan con todo el aparato tecnológico a servicio de la violencia. La vida, la tierra, el agua son nuestros dioses. Necesitamos una política ancestral, indica el compañero Pablo desde Colombia. Voy contigo, estimada Tania. Entonces, el tema Estado. Tenemos que poner en debate la existencia de este Estado colonial criollo bicentenario, todos los que emprendemos la acción política en estos tiempos, o todavía vamos a seguir soñando con llegar a los espacios de poder para administrar ese Estado que nunca ha funcionado. Adelante, Tania, por favor. Bueno, la respuesta está en razón de la perspectiva ideológica y política que se tenga. Las fuerzas tradicionales sí apelan a programas de baja consecuencia en los cambios, haciendo únicamente reajustes a nivel de funcionariado o de políticas públicas,
pero creo que eso en una conversación como la nuestra está totalmente excluido. No somos parte de esas tendencias. Quienes aquí estamos presentes, aunque tengamos diferencias, sí estamos visualizando que para que Guatemala deje de estar entre los 10 países más desnutridos del mundo, para que Guatemala deje de tener una de las cargas tributarias más regresivas de América Latina, para que Guatemala deje de estar en el primer lugar del más bajo nivel de presupuesto en inversión social, para que deje de tener el mayor número de niños crónicamente desnutridos, se requiere radicalmente de otra concepción de lo público, de una reorganización de los bienes y de los recursos estatales. Se requiere de una nueva visión de ser funcionario público y de una descentralización profunda de la institucionalización del Estado. Digámoslo de otra forma, en Guatemala no tiene poder público estatal en la mayoría de los territorios rurales del país. Es que solo con eso ya se responde a tu pregunta. Para que el nivel alto de analfabetismo, de desabastecimiento en saneamiento ambiental, en déficit de vivienda, en bajos salarios, en inequidad de las mujeres, en despojo de tierras. Para que eso pare, se requiere de una estructura de funcionamiento que esté para el bien común. Y eso solo puede hacerse si es defendido por las mismas fuerzas sociales que están en los territorios. Y para que las fuerzas sociales que están en los territorios ejerzan tal poder, requieren estar en ese poder y reconstruir esa forma de organización. Esa alternativa solo se puede dar si en Guatemala cambian las bases constituyentes en que está organizado el Estado. De modo que la respuesta es sí. Para que en Guatemala tengamos otras opciones diferentes a la barbarie en que nos tiene colocado el sistema corrupto y despótico de la oligarquía guatemalteca, hay que reorganizar el Estado y expulsarlos del país. Yo sí soy de la opinión que toda esta rosca de familias que tienen el control financiero de Guatemala sean devueltas a donde tienen sus principales ganancias, porque aquí lo único que provocan es daño a la sociedad. Esa es en general la respuesta que puedo darte, aunque necesito decir algo. Ante el debate que hemos, que no se ha dado en esta, pero que me gustaría tener ante todo, reflexionar acerca de la importancia de reconocer que si bien el proceso de paz nos despolitizó en el sentido de que existen suficientes factores que provocaron un alejamiento de la ciudadanía de la disputa política. Eso es así, ¿verdad? A pesar de que eso fue así, simultáneamente se dieron nuevos brotes de expresión social que debemos reconocer, porque a partir de ahí es que precisamente viene la reflexión de los procesos que ya no son sectoriales, sino más bien de identitarios, de defensa de autonomías. Las luchas de las mujeres y de las mujeres indígenas por ser reconocidas como fuerzas libres y sociales creadoras del desarrollo, están
La lucha de las comunidades en los territorios por conservar sus bienes y sus recursos está ahí presente. Las resistencias están presentes y están a un salto de convertirse en acciones políticas. Por eso es que, para terminar de responder, cierto es que necesitamos otro Estado, pero ese otro Estado solo será posible si es defendido precisamente por quienes han sufrido los crímenes del Estado que actualmente se nos impone. Y estas son la mayoría de la población campesina, indígena del país. Muchas gracias, Tania Palencia y Pablo Monsanto. Efectivamente, aquí y en otras latitudes del continente de Abiyala necesitamos otro Estado, necesitamos otra arquitectura jurídica constitucional que efectivamente exprese todas las sangres que cohabitan en esos territorios. Necesitamos otros proyectos de vida, porque esta ilusión de la modernidad que vino con el proyecto de Estado-Nación colapsó. No lo digo yo, lo dicen las evidencias del sistema tierra cada vez más en debacle. Amigas y amigos, de esta manera concluimos esta tertulia, esta conversada sobre el legado político de los acuerdos de paz, 26 años después. Agradecemos profundamente a Tania Palencia y Pablo Monsanto por hacernos revivir, o por hacernos vivir en algunos casos que desconocíamos, de ese momento histórico y obviamente su lectura después de 26 años de lo ocurrido. Y lo más importante también es que 26 años después, no como rayo en cielo despejado, sino producto de un continuum, emerge una fuerza impetuosa, como son los pueblos por su liberación articulados en el movimiento MLP, que son nuevos no solo en su relato ideológico, sino también en su esencia, también en su metodología, pero sobre todo en sus horizontes. Muchísimas gracias por vuestra atención. Nos veremos el próximo miércoles, como siempre, en la hora constituyente. Gracias, Pablo. Gracias, Tania, a nombre de toda nuestra audiencia. Y los que nos siguen, pues, por otros canales, lo vamos a transmitir también en otras plataformas. Muchas gracias. Chao.